Muy buenas tardes, damos inicio a una emisión más de su espacio Realidades y Opiniones que se transmite de manera mancomunada, enlazada, hermanada con los portales Foro 21 y México Prioridad y Foro 21. A través de la aplicación Face Live, usted nos ve, usted nos escucha, le pucha a cualquiera de los dos portales y ahí usted nos ve en vivo y a todo color. En esta tarde, para variar fría, de jueves 10 de enero del 2023. Y nos da gusto contar esta tarde con el doctor Esteban Guevara Goiri. Montiel, correcto. Esteban Guevara Montiel, Esteban. Pero Goiri por mi papá, porque él llamó Esteban Guevara Goiri. Ya. Pero sí nos ubican en la familia de los Goiri. Perfecto. Es correcto. Él nos viene a hablar sobre el tema de las personas con discapacidad, un tema tan llevado, tan traído, tan subido, tan bajado, está en la cima y de la cima cae a lo más profundo del mar. ¿Por qué? Al corte de hoy, palabras, promesas, proyectos, iniciativas, pero de aterrizar nada. Déjeme primero darle las gracias a usted que nos permite entrar a su hogar, al trabajo, la escuela, la fábrica, el comercio, en el auto con manos libres. Gracias, mil gracias por estar con nosotros. Y antes de entrar al tema con el doctor, como es costumbre y tradición, dar el adelanto de la columna Rumor Sin Fronteras, que en los días pasados nos ha ganado el tiempo, lo hemos dado así muy sutilmente o muy someramente, pero mañana estará en Puebla el secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández. Viene a tener un encuentro, vaya que es una agenda completa, está en la mañana, a eso de las 11 de la mañana va a tener una reunión, un encuentro con los medios de comunicación local, ahí a unas calles de Casa Aguayo, en un hotel muy pegado a Casa Aguayo. De ahí él sostendrá una reunión con los empresarios, va a tener una encerrona con los empresarios en el Centro de Convenciones de San Francisco. Pero antes, después de la rueda de prensa, va a tener una reunión también a puerta cerrada con el Ejecutivo Estatal, Sergio Salomón Céspedes, y su gabinete en pleno. De ahí se pasa a la comida con los empresarios, los industriales. Si el gobernador presume que se estuvo con más de 100 empresarios, habrá que ver a cuántos convoca el secretario de Gobernación. Para cerrar con un acto republicano ahí mismo en el Centro de Convenciones sobre la reforma electoral. Por eso digo que estará más de mediodía o de 3/4 de día Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué lo ponemos en la mesa? Porque la columna de mañana, Rumor Sin Fronteras, dice: Miguel Barbosa emplazó a Adán Augusto, saca las manos de la elección de gobernador. Esto fue en agosto del año pasado. Y tal parece que Sergio Salomón Céspedes repite la historia barbosista y ayer en su rueda de prensa le dice, le demanda, le exige, le pide a Adán Augusto que no levante la mano a nadie. No se pierde, uno dice, bueno, Barbosa tuvo su sello, su estilo, bronco, si usted quiere, áspero, rudo, pero sabía de lo que hablaba. Quizás él ya estaba consciente que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, partiría. Su estado de salud en verdad era ya crítico y pues prácticamente con alfileres lo mantenían en su silla de ruedas. Contadas ocasiones ya en los últimos meses se le veía de pie con su bastón, pero había determinado respeto hacia él en el centro de la República. Me llama la atención que Sergio Salomón Céspedes ayer estuvo en un encuentro con los empresarios y le dice, no, abre las puertas y vamos a caminar juntos, olvidemos casi, no lo dijo, pero lo digo yo, o quiso decir, olvidemos odios y rencores, resentimientos y vámonos a una nueva programación, a un nuevo entendimiento, una nueva relación. Bienvenido, es plausible, pero sale con esta embajada de decirle esto al secretario de Gobernación. De ahí la interrogante. Mañana cuando tengan la encerrona le dirá, señor secretario, no levante la mano a nadie. Para quien sea el saco, que se lo ponga y si no, pues
pues como la feria de chalecos o la llamada misa, las toma quien quiere. Doctor Esteban. Así es, muy bien. Gerardo, pues nuevamente con el gusto de estar por acá con ustedes. Un saludo a nuestro amigo Leobardo, desde donde quiera que se encuentre. Pero déjeme corregirle, no es Leobardo, ya no. Ahora la producción lo bautizó como el diablo, así. Anda suelto. Pues más que suelto, y por fortuna no en Puebla, sino está en la madre patria. Y un amigo, muy amigo de él, casi su hermano, lo bautizó como el innombrable. Correcto. Entonces ahí la dejamos. Muy bien. Como usted quiera llamarle. Pues un saludo donde esté. Está en España qué bueno, todavía. Qué bueno. Saludos, Leo. En la primera semana de febrero ya estará de regreso acá, bueno. Y habrá que ver cómo viene, si más gordito, más flaquito, con un poco más de cabello o sigue igual de calvario. Correcto. Vamos a ver en qué condiciones. ¿No? Eso. Este tema de las personas que usted lo vive, lo padece, lo sufre y que ha sido un activista pero fuerte, sí, en pro de los derechos de este sector, de este claro, amplio sector ya, pero no vemos una política gubernamental aterrizada ni a nivel federal ni a nivel estatal, mucho menos municipal. Sí, caray, la verdad es que es un tema que se queda pendiente en la agenda de políticas públicas, tanto federal como estatal y como municipal. Aún teniendo la experiencia de haber tenido a un gobernador que vivió con una discapacidad, no, a mí no me gusta hablar de sufrimiento, no sufre una discapacidad, sino más bien vivir una discapacidad, creo que era la oportunidad de oro, pues realmente el espacio para que se pudiera dar las condiciones necesarias para abrir ese espectro de lo que representa una verdadera accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad. Desafortunadamente no se estaba incluyendo en la agenda política esta parte. No se incluyó. No se incluyó. Definitivamente. Él lo incluyó en su mensaje, en su discurso. Mire, don Gerardo. Pero contadas veces lo hizo, además. Abrió una oficina aquí en Puebla, especializada en temas de discapacidad, que incluso despacha en lo que fue Casa Puebla. En Casa Puebla, exactamente. Pero realmente es una oficina que funciona de manera precaria, donde pues la gente que trabaja ahí trabaja con sus propios equipos de cómputo, sin un presupuesto que pueda generar de una u otra manera todas las condiciones para poder implementar una política pública, ¿no? Recordemos que para poder generar o implementar una política pública, pues hay que recibir una situación de una problemática, ¿no? Y en Puebla es muy claro, la tenemos palpable. De hecho, en mi tesis doctoral que hicimos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, yo abordé un estudio para poder implementar 3 políticas públicas. Sí, usted ya es doctor. Doctor en Derecho, claro. Tengo un doctorado en Derecho especializado precisamente en Derechos Humanos, con enfoque en la perspectiva de personas con discapacidad. Entonces nos metimos a hacer un estudio de lleno. Tengo la fortuna de ser el primer investigador a nivel nacional que aborda el tema de la discapacidad desde lo político, lo jurídico y lo social. Entonces tenemos una perspectiva amplia. Tengo el privilegio de poder estar trabajando y capacitando a tribunales superiores de justicia del país en temas de accesibilidad a la justicia de personas con discapacidad. Esto va llevadito de la mano, obviamente, en temas de derechos humanos y de políticas públicas. Es decir, haciendo un análisis honesto, objetivo, pues no podemos hablar de que en Puebla haya un tema de accesibilidad para personas con discapacidad. No basta tener aquí en la esquina de una calle un espacio para estacionarse para persona con discapacidad y que no pague un servicio de parquímetro. No es suficiente. ¿Por qué? Porque simplemente tenemos que observar
Por ejemplo, les voy a poner un ejercicio muy práctico. Una persona con discapacidad, que a final de cuentas lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el tratado internacional de la materia, prevé, es que las personas con discapacidad podamos vivir de manera autónoma, es decir, libre y de manera independiente. Es algo muy difícil para poder vivir, sobre todo en este país y en este estado. Voy a poner un ejercicio. Una persona con discapacidad motriz que depende de una silla de ruedas. Generalmente una persona que depende de una silla de ruedas es asistida por otra persona casi puede obligado. ser un familiar, algún personal médico, etc. Pero lo que busca la convención es de que esta persona pueda vivir de manera autónoma. ¿Cómo? ¿Qué necesita el Estado? Pues generar las condiciones para que esta persona pueda ¿Cuáles condiciones? transitar. Vamos a decir, una persona que vive en un domicilio adaptado para la condición de la persona con discapacidad. Es decir, empecemos por el tema de vivienda. No hay vivienda adecuada para personas con discapacidad. Es decir, las viviendas que otorga en un momento dado el Estado mexicano, llámese Infonavit, llámese ISSSTE, etcétera, no hay una sola construcción que sea adaptada para una persona con discapacidad. Es decir, sanitarios con sus barras, con su lavabo a la altura de la... Empezando por el acceso a la vivienda. Esto es arquitectura universal para personas con discapacidad. Hay medidas y estándares universales para que estas personas puedan vivir de manera ¿Algún adecuada. estado lo tiene No, en el país? No. A nivel mundial. Sí los hay. ¿En dónde? Por ejemplo, España es uno de ellos. España es un país. Estados Unidos es un país que está adecuando, incluso vamos a hablar de este ejercicio que estamos haciendo. Por ejemplo, algo muy rápido, salir de mi domicilio. Yo salgo de la casa de ustedes en silla de ruedas, necesito una banqueta adecuada para que yo pueda de manera autónoma transitar en mi silla de ruedas. Díganme una sola en Puebla. Están las famosas rampas, que eso es algo de lo que ya hoy se está pidiendo arquitectónicamente como obra pública. Pero veamos la mitad de la banqueta, la mitad de la calle. Tenemos un poste, tenemos un árbol. Un día hice un ejercicio haciendo mi tesis doctoral de transitar por la 11 Sur a la altura del club de golf, el Mayorazgo. Que muy bonitas las rampas. Voy y están los árboles a la mitad de la banqueta. No puedo transitar porque está un árbol, porque está un poste, la dimensión de la banqueta no es la adecuada para que yo pueda transitar una silla de ruedas. Bueno, suponiendo que pudiera yo transitar en una silla de ruedas por la banqueta, ¿cómo me puedo trasladar de manera independiente a un centro laboral? Para esto... no tiene usted carro, va usted a abordar el transporte público. Así es. Imposible. Si yo tengo un vehículo, definitivamente sería privilegiado. Pero yo creo que es el 5 o 10%. En México, a partir del último censo de población del 2020, aumentó la cifra que teníamos de personas con discapacidad. En el mundo, ¿cuántos? En el mundo está estimado que somos el 15% de la población mundial. En el censo del 2010, en México, se había establecido que éramos el 5.8% de población, cosa que se contradijo contra la ley de inclusión de personas con discapacidad establecida en el estado de Puebla, en la época de Manuel Bartlett, quien en los transitorios dijo que éramos más del 10% de la población en el estado que vivíamos con algún tipo de discapacidad. Hablamos en la era de Bartlett. Exactamente. Bueno. Hace casi 30 años. Hubo ahí una controversia, digo, en México casi no se dan las controversias de cifras y sobre todo, bueno, ya. Y menos por una tesis de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Ahora,
En ese sentido, para el año 2020, el INEGI establece que somos el 16.8% de personas con discapacidad, es decir, más de la media mundial. ¿Qué pasa? Bueno, pues se hace un estudio profundo analizando el tema de cuántas personas con discapacidad viven en mi domicilio. A ver, déjame hacer un paréntesis. Si es casi el 17%, ¿sí?, a nivel, la tasa México nacional en el país, y en Puebla somos 6 millones de habitantes, más o menos, ¿cuántos serían? Si estamos hablando de 6 millones de habitantes, estamos hablando que son cerca de casi 1 millón de habitantes. Si estamos hablando del 10%. ¿Del 10? ¿Cuánto le dije? No, 1 millón. Ajá, entonces... Son 6 millones de habitantes, estado de Puebla, más o menos. ¿Son 600,000 es el 10? Sí, casi 1 millón. Casi 1 millón de personas. Así es. Es una cifra alta, que no se toma en cuenta, que no se considera. No la ven. Y la dejamos en la agenda pendiente, en un tema de políticas públicas, cuando realmente es un número alto. Olvidémonos de las casas, que sean casas con las condiciones adecuadas, sí, para una persona con discapacidad, porque lo veo un tanto cuanto como un sueño guajiro que el gobierno federal o un gobierno estatal se aboque a algo que es necesario evitar. Claro. Pero digamos que esta persona finalmente acondiciona su vivienda, planta baja, y es donde ellos viven. Pero lo que es calles, vialidad, avenidas, transporte y trabajo, no hay. Relación entre instituciones. Por ejemplo, para nosotros es muy fácil llegar a un hospital y ver efectivamente todo adecuado para personas con discapacidad, rampas, pasamanos, etcétera. Pero el tema que de hecho lo abordamos en la tesis doctoral es que tenemos que romper ese paradigma y ese esquema que se tiene de que las personas con discapacidad debemos vivir de en un modelo clínico asistencialista. Se debe de romper ese paradigma. Es decir, generalmente hablar de una persona con discapacidad es hablar de un tema clínico, médico, rehabilitador, cuando realmente una persona con discapacidad o una discapacidad es una condición humana. Claro. Es una condición de vida, claro, como el que es alto, como el que es chaparrito, como el que es güero, como el que es moreno, como el que es hombre o mujer. Delgado. Exactamente, es una condición humana. ¿Por qué? Porque puede haber discapacidad por nacimiento, puede haber discapacidad por accidente, por enfermedad, o sea, incluso por edad avanzada. Entonces, nosotros debemos romper ese estigma de que la discapacidad es un modelo clínico rehabilitador. Hoy vivimos en el modelo de los derechos humanos, es decir, igualdad de derechos. Claro, comillas, por favor. A eso se refiere y a eso obedece el hecho de que estemos platicando de esto. Pero a ver, doctor Esteban Guevara, si tuvimos en Puebla al primer gobernador con una discapacidad y que este sector, yo creo que vio un sol en el Polo Norte, o vio un vergel en el desierto, que dijeron, ahora sí vamos a ser tomados en cuenta, ahora sí va a haber un programa, ahora sí va a haber un respaldo, no una dádiva, sino las condiciones para que ustedes puedan trabajar y trasladarse, y no se hizo. Nos quedó a deber. Nos quedó a deber. Porque el poner una oficina, nada más con un membrete y su título, pero sin recursos, sin resultados. Eso es nada. Triste y eso es igual a nada. Claro, así es. Entonces, ojalá que en este proceso, en este año preelectoral, por llamarlo así, o la antesala del 24, ustedes pudieran tener una participación o un acceso a quienes vayan a ser los candidatos para que se comprometan realmente a implementar una política pública, porque de lo contrario, así es, la población va a seguir creciendo del sector de ustedes y pues va a ser imposible. Así es. Porque si lo vemos en una esquina con una persona que no ve, tiene que estar toca y toca su silbato para que alguien
al final se apiade. Caritativamente. Claro, es correcto. Para poder que cruce la calle. Correcto. Pocos o algunos tienen el recurso para tener un perro guía. Pero el Estado ahí es donde debe de generar las condiciones necesarias para que esta persona deje de ser considerada de manera caritativa. Sí, exacto. Esta persona tiene el derecho, igual que usted y yo, de poder, por favor, transitar en una vialidad y cruzar la calle, igual que usted y yo, Sí, no. O una persona que en su silla de ruedas, igual los vemos que están en las esquinas con alguien asistiéndolos, estirando la mano con su bote. Eso es lamentable. Es lamentable. ¿Por qué? Porque hay falta de oportunidades, falta de espacios, eso es falta de inclusión. Estaba yo leyendo una nota en días pasados del gobernador Sergio Salmón, haciendo notar que el Estado es un Estado inclusivo en el entendido de que se repartieron algunas tarjetas, me parece que de bienestar, en favor de personas con discapacidad. Perdónenme, por favor, eso no es inclusión, eso es volver al modelo del siglo pasado, clínico, caritativo, asistencial. ¿Por qué? Porque de una u otra manera lo que buscamos es que se generen las mismas condiciones para cualquier persona, incluyendo personas con discapacidad, que puedan tener un acceso a un trabajo, que pueda tener accesibilidad al transporte. No hay un solo transporte en nuestro estado que sea accesible a personas con discapacidad. Y debemos de distinguir entre accesibilidad e inclusión. La accesibilidad, estamos hablando de espacios geográficos, de condiciones físicas, para que las personas con discapacidad podamos ser incluidas. Eso es inclusión. Es decir, hay mucho todavía confusión entre ambos conceptos. Un concepto de inclusión, por ejemplo, puede ser inclusión laboral, es decir, dentro de un centro de trabajo existen personas con discapacidad que pueden desarrollar el mismo trabajo que usted y yo. Claro. Es más, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, que es ciego, perfectamente puede hacer las funciones de un recepcionista. Puede hacer función y le aseguro que por responsabilidad no pararía. Claro. Por responsabilidad no pararía. Claro. Yo me pongo a pensar en algo, veo, por ejemplo, en las casetas de cobro, ¿no? Gente tan sana, tan fuerte, cobrando los peajes, ¿no? Imagínense, por ejemplo, aquí una persona en silla de ruedas cobrando. Ad hoc, más que ad hoc para una persona. Cuando vamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con qué orgullo vemos a la persona que da el acceso a las salas de abordaje en su silla de ruedas. Sí. Eso es inclusión. Eso es inclusión. Nos falta mucho, estimado Gerardo. La verdad es que yo veo con mucho desánimo, dolor, frustración. Mucha frustración, porque hay gente que por su condición de discapacidad prefiere mejor no salir de sus casas. De verdad. Amén a que se someten que la ciudadanía los juzga. Pues, nada más los ve y se les queda viendo. Al tema de discriminación. Total y absoluta. Al tema de exclusión. Dice, no, ¿cómo vas a...? O un empresario, ya sea el esposo o el hombre, dice, ¿cómo vas a contratar a alguien en estas condiciones? Mire, apenas hubo un tema muy sonado en un restaurante que no permitieron la entrada de una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque pues la persona no tenía control de su movimiento y pensaron o decidieron mejor no darle el acceso. Sí, así es. Ese es en México, claro. Es un tema lamentable. Entonces, ¿qué pasa? Pues la persona con discapacidad pues no se arriesga a ser excluido, porque eso es lo contrario de ser incluido. Ser excluido, es decir, no permitir el acceso a un restaurante. Es que, ojo, estamos hablando de casi 800,000 o 1 millón de poblanas y poblanos
que tienen alguna discapacidad. Así es, que vivimos con alguna discapacidad. O sea, no estamos hablando de un número Hay 4 menor. tipos de discapacidad, Ajá. que es la discapacidad motriz, Ajá. la sensorial, que puede ser auditiva o visual, vista, ajá. la cognitiva y la intelectual. Es decir, la cognitiva puede ser a lo mejor Alzheimer, ¿no? Esa es la intelectual, pero la cognitiva puede ser, por ejemplo, síndrome de Down. Entonces, en esos 4 tipos de discapacidad se engloba la discapacidad, pero puede ser mixta. Una persona con discapacidad motriz puede no ver. Claro, claro. Puede no escuchar. Una persona con síndrome de Down o con autismo, etcétera, puede tener discapacidad motriz, puede no tener control de sus movimientos, pero no deja de ser persona, Gerardo. Claro. Y eso es lo que debemos nosotros luchar. Es un ser humano. Por supuesto. De ahí es que los derechos humanos deben estar en igualdad de condiciones para todos. ¿Va a buscar alguna cita con el Ejecutivo del Estado? Pues yo creo que es importante ahorita incluso abrir esta agenda para poder empezar a establecer políticas públicas efectivas para dotar de efectividad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. No es posible, por ejemplo, que el Metrobús, que se presumió de un... Tanto se cacareó. Claro, de primer mundo, pues nada más vean las rampas para poder llegar a la terminal, o sea, de esquina a esquina y llegar con... No nos puede. Ahora, el espacio que hay entre la plataforma y el autobús, pues se cae una silla de ruedas. Pero fácil. Ahora, las alimentadoras, ¿cómo subimos una silla de ruedas a una alimentadora? Imposible. No cabe ni en la puerta. No. Pues ahí está el tema que está poniendo el doctor en Derecho Esteban Guevara sobre una brutal y lacerante realidad que vive el país, y donde ya no hablemos de una vivienda condicionada o con las condiciones para una persona con esta discapacidad, sino simple y sencillamente lo básico: transporte, calles y trabajo. Ya de ahí vámonos a la educación. No debe haber escuelas especiales, debe haber profesores capacitados para poder atender a cualquier tipo de alumno. No, todavía no hay. Estamos atrasadísimos. Educación, salud. Dígame usted un solo hospital que atienda a personas con discapacidad público, ¿eh? No hay. Hay de la mujer, hay del niño, hay de la persona mayor, del adulto mayor. De discapacidad no lo hay. No existe. Eso fue tramposo muchos años, contubernio entre televisoras con presidentes o con... ¿Hablamos del Teletón? Claro, por supuesto. Eso lo penó el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en tema de discapacidad, porque el Estado mexicano estaba aportando dinero público a un sector privado. Y sigue, no para. Siguen. Y los estados también. Ya hubo un llamado internacional del Comité de Expertos para detener esa situación. Y no ¿Qué pasa? Pues el Estado mexicano dice: oye, pues yo te doy tu televisora, pone el hospital. Si tú subsanas una función que debería realizar el Estado, tienes canonjías fiscales, tienes beneficios fiscales. Esa es la trampa, Gerardo. Sí, incluso acá fue con Rafael Moreno Valle cuando se aterrizó este programa. Se donó un terreno público a una institución privada. Así es. Y además aportó para la construcción, porque ese es el acuerdo. Tú me pones el hospital y yo ya nomás llego a operar. Y un albergue, ¿no? Que está junto al hospital. Además. Claro. Ahí está esta triste, lacerante, repito, y dolorosa realidad de este sector de casi 1 millón de personas con discapacidad, que vuelve a poner en la mesa el doctor en Derecho Esteban Guevara. Le agradecemos. Feliz año, lo mejor de lo mejor. Y ojalá nuestras autoridades, nuestros gobiernos abran un poquito los ojos para que los vean. Sobre todo porque todos tenemos los la posibilidad, incluso por edad avanzada, de vivir con alguna discapacidad. Todos. Claro, allá vamos. Todos. Tarde que temprano. Gracias, vamos al primer corte, porque ya está don Alberto Peralta más que puesto para entrar a esta silla, a la silla roja. Regresamos.
Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.